El 2021 fue el mejor año para Funko, vendían como locos, pero la crisis de la pandemia no tardó en llegar y así fue como el 2022, luego de estar en la cima, las ventas cayeron a más de un 300%. Habían abierto una bodega nueva producto del tremendo éxito del año anterior, pero las bajas ventas hicieron que se empezaran a acumular las figuras y tuvieran que tomar la decisión de destruir miles de ellas. En marzo del 2023 anunciaron una crisis que llevó a una destrucción de mercancía evaluada en más de $30 millones. Pero Funko no es una empresa nueva, empezaron hace más de 25 años. Las figuras Funko fueron creadas en 1998 por Mike Beckett en el garage de su casa en Washington, siendo la primera figura la mascota del restaurante de comida rápida Big Boy. Su fama estalló el 2010 cuando lanzaron la línea Funko Pop, y poco a poco fueron haciendo alianza con marcas tan reconocidas como Marvel, Harry Potter y, como no, Disney, llegando a ser más de 20.000 modelos diferentes. Actualmente Disney tiene más de 1.000 personajes en Funko Pops, pero ¿alguna vez se han preguntado cuál fue el primero? El turno de Disney llegó recién el año 2011, con el lanzamiento de una serie de 12 Funko Pops icónicos, siendo el número 1 nada más y nada menos que Mickey Mouse. Mickey ha sido y siempre será el símbolo más importante de la compañía que hace más de 100 años creara Walt Disney, y en esta alianza decidieron darle el look clásico, el que por primera vez aparece a todo color en el cortometraje de Mickey's Garden en 1935. Fue este el estreno del que sería su más icónico traje a través de la historia: zapatos amarillos, guantes blancos y el infaltable short rojo. Los números 2 y 3 son probablemente el símbolo del éxito que tuvo la alianza de Disney y Pixar con la franquicia Toy Story, que el año anterior, es decir el 2010, acababa de estrenar la tercera película de las aventuras de estos inseparables amigos. Buzz Lightyear luce su reluciente traje de astronauta, sin casco pero listo y dispuesto a la acción. Tiene su mochila con las alas desplegadas, pero no es un juguete volador. Lo sigue su mejor amigo, el vaquero más valiente de todo el oeste, Woody, con su característico traje de sheriff y su gorro. En su espalda tiene la argolla de la cuerda que le da voz, y aunque no sabemos si tiene una serpiente en la bota, sí podemos notar que no lleva el nombre de Andy escrito en la parte de abajo. El número 4 y 5 son también de Disney Pixar. ¡Aparezco en la portada! Sully y Mike fueron creados en forma más simple, poniendo énfasis en sus colores más que sus expresiones, a diferencia de la película, que fue una revolución en temas de animación digital, mostrando un avance tremendo a la hora de crear el pelo de Sully. Aprovechamos de contarles un secretito para no romper las cajas en caso que quieran sacar sus figuras sin dañar su empaque. Pueden usar una regla para sacar la tapa sin doblar las lengüetas y listo, como nueva. Y bueno, acompañando a Sully está su entrenador y mejor amigo Mike, que aún no ha entregado el papeleo de anoche. Otro secretito, pueden también abrir las cajas por debajo para que no se note que las abrieron. Es el turno de los clásicos, Pinocho y Jiminy Cricket, personajes muy importantes para la compañía, ya que fue la primera película en utilizar completamente una de las invenciones más grandes de Disney Company, la cámara multiplano. Fue el segundo largometraje de la compañía, estrenado el año 1940, y la canción principal de esta película, interpretada por Jiminy Cricket, When You Wish Upon a Star, es la que todos conocemos como la icónica canción de apertura de todas las películas de la compañía. When you wish upon a star. En el número 8 está mi princesa favorita, Blancanieves, con su icónica falda amarilla y su listón rojo en el cabello. Ella no podía faltar en estos primeros Funkos, ya que fue la primera princesa del estudio, la que le costó la quiebra a Walt y su hermano Roy, pero que después disparó la empresa Disney al infinito y más allá. Y a propósito de Blancanieves, ya tenemos un video dedicado a toda mi colección de esta hermosa princesa. Pueden ir a verlo haciendo clic en la tarjeta de aquí arriba o buscar el link en la descripción. Y ya que están ahí, los invitamos a suscribirse, activar la campanita y, por qué no, dejarnos un cariñoso me gusta. No podía faltar la presencia de los villanos, y por supuesto la más imponente de todas está en esta serie de 12. Maléfica es una bruja o hada muy poderosa y malvada que se transforma en un enorme dragón, ese mismo dragón que en varios parques de Disney es representado en tremendos animatrónicos o marionetas para desfiles y shows. Otro de mis personajes favoritos está también presente en esta serie, el hada más querida por todos, la más temperamental y mágica al mismo tiempo. A Tinkerbell le tuve que prestar especial atención, ya que esta línea de Funkos no venía con base para las figuras con pies más pequeños como hoy en día, y Tink tiene los pies muy pequeños, y se pasaba cayendo. Lástima que no podía volar, se habría evitado varios porrazos.
Por eso mismo es que se rompió varias veces y tenía que estar más atenta. Su varita es muy delgada y también necesitó de cuidados extra, nada que un poco de polvo de hadas no pueda resolver. Detrás de Tink viene Cruella de Vil, con su abrigo de piel y el cigarro entre sus dedos. 101 Dálmatas fue revolucionaria por su tipo de arte, tan diferente a las anteriores películas de la compañía. Su estilo en sketch, que a pesar de ser consecuencia de muchos cambios en Disney, es una belleza. Y por último llegamos a Stitch, el experimento alienígena más querido por todos, quien tuvo una atracción en Disney World durante 14 años. En ella podíamos ver cómo escapaba y recorría los pasillos mientras en la oscuridad se sentía como saltaba y te respiraba muy cerca. Funko es una empresa que ya no está en su gloria como hace un par de años atrás, muy por el contrario. Han bajado sus ventas y muchos locales que antes se dedicaban a vender sus productos en exclusiva ya han tenido que cerrar sus puertas. Yo aún le tengo cariño a estas figuras, fueron las primeras que se hicieron para Disney. Si se fijan, tienen una etiqueta roja que dice Disney Store y significa que fueron la primera edición. Las siguientes ediciones tienen una etiqueta azul. A pesar de que sus cajas están algo rotas y una que otra figura tiene algún detalle, les tengo cariño por su cuota de nostalgia. Durante mucho tiempo incluso las tuve exhibidas sin su caja. Estaban sobre un mueble bajito que mi hija de 2 años alcanzaba perfecto, así que muchas veces fueron juguete y vivieron felices como Woody, Buzz y sus amigos cuando Andy jugaba con ellos. No tengan miedo de sacar algunas cosas de sus cajas, toquen las texturas que tienen, vean esos colores sin un plástico de por medio. Es lo más satisfactorio que pueden hacer, y si pueden disfrutarlo jugando, aún mejor. Los invitamos a comentar si han tenido algún Funko especial, si los sacan de sus cajas o si los coleccionan sin abrir. Es un mundo enorme el de estas figuras y queremos leer sus historias. No olviden regalarnos un me gusta y compartir. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para ver nuestros futuros videos y sigamos creciendo juntos en este lindo canal. Para conocer más de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Maca y somos un matrimonio coleccionista. Y antes de terminar, nos gustaría mandar un afectuoso saludo a León y Agustín, que son parte de nuestra familia coleccionista.